Alejandro Rivera, buenos días, ¿cómo está? Buen día, Manolito y Mauricio, y gracias por permitirnos participar de este programa para visibilizar la problemática que se viene dando hoy de la acción comunal en Colombia. La acción comunal en Colombia, ¿qué es lo que está pasando? No es un problema nuevo, es un problema de vieja data, es un problema que reúne estigmatización, falta de protección del Estado y unos enemigos que están ahí, en algún momento ocultos, otros muy claramente definidos, pero que tenemos como las manos atadas frente a eso, ¿no? Sí, Mauricio, la acción comunal en Colombia, digamos que tiene una presencia en todo el territorio y Sí. esto hace que esté, digamos que inmersa en todas las problemáticas sociales y políticas del país. Y hemos visto que en los últimos años, hablaba con Manolito, ahorita hubo una movilización rechazando la muerte de los líderes sociales, pero recuerdo que en noviembre del año pasado se dio la misma movilización porque iban más de 34 líderes comunales asociados asesinados en Colombia y vemos que se sigue repitiendo, digamos que esta escena. Sí. Y es muy particular porque digamos que el dignatario comunal o el presidente comunal que se dedica a hacer su labor diariamente por mejorar las condiciones de vida de su territorio y de su comunidad, es quien recibe este tipo de ataques que terminan en últimas con su vida. A pesar de que no tiene apoyo del Estado, le toca también soportar muchas veces la delincuencia o los procedimientos sistemáticos para contrarrestar lo que él defiende, porque vemos que hay como una particularidad y es que las muertes de líderes sociales y comunitarios y comunales está relacionada donde hay restitución de tierras, áreas del conflicto, donde hay temas de minería, es decir, donde hay intereses económicos, o sea, no es aislado la realidad política, social y económica a lo que está sucediendo con los líderes comunales. Usted está hablando de los intereses económicos. Los mapas que se han trazado en investigaciones demuestran que muchas veces los intereses económicos están determinan unos puntos aparte donde están disfrazados esos intereses económicos de intereses políticos. Valga decir, lo que quiero decir es finalmente, muchas veces esas reivindicaciones económicas, políticas, están en unos mapas distintos a donde están los intereses económicos. Esto significa que finalmente nos están matando por plata, no por una disyuntiva o una diferencia política. Si en Colombia no se ha respetado la vida desde siempre, pero digamos que esa es una de las razones, la explotación minera, petrolera, energética, todo esto lleva unos grandes intereses, pero detrás de ellos efectivamente tiene que haber unos intereses políticos. Pero ver cómo la vida ha perdido tanto valor en Colombia y el respeto, que aún por un proyecto que puede beneficiar a la sociedad. Sí, los intereses políticos se vuelven al punto del asesinato, es donde hay intereses económicos. Es lo que traté de decir, pues que me enredé tanto. Pero eso fue lo que traté de decir. Los intereses políticos existen y las diferencias políticas existen en todo el territorio nacional, pero producen muertes donde están detrás la minería, ¿sí? La restitución de tierras. Y las tierras. Y también delincuencia común. Vemos que se enfrentan los líderes comunales también a problemas de inseguridad, de microtráfico en Bogotá efectivamente y en unas partes del país son las causas también de asesinatos de líderes sociales. Entonces yo veo que se plantea que la necesidad de darle protección a los líderes, eso es imposible. En Colombia hay más de 60.000 juntas y 900.000 dignatarios en todo el país. Yo creo que Colombia tiene que hacer es un pacto y una transición hacia una reconciliación de que la vida tenga un valor supremo y que no nos estemos matando ni por intereses económicos, ni políticos, ni culturales. Que entendamos la diferencia y que por fin podamos vivir en un país en reconciliación, que eso es lo que está como en juego, no que todo el mundo ande en carros blindados, eso digamos que puede resolver, eso es un paliativo, pero necesitamos una respuesta de fondo que permita que se pueda ejercer la labor social, comunitaria y política en Colombia sin ningún riesgo. ¿Este año cuántos líderes comunales? Van 40 de los 331 líderes que plantea la Defensoría del Pueblo desde la firma del acuerdo hasta acá. En el último año del 2016 hasta nuestros días van más de 40 este año, más los 30 y algo que denunciamos el año pasado, más de 70 líderes comunales asesinados. Hay una particularidad, que el líder comunal en la sociedad no tiene la misma relevancia de cuando se habla un político. Si no se hubiese convocado lo del viernes pasado por sectores políticos, no se estuviera hablando hoy de lo que está pasando con los líderes comunales. Esto es el pan diario de cada día en Caquetá, Putumayo, en Antioquia, en Quibdó. Eso está diciendo el pan diario de cada día. Lo que pasa es que a nosotros sí nos parece, y uno tiene atrás el fantasma de la UP, ¿sí? El fantasma del exterminio de una organización política.
Pero además hay muchos sectores, le voy a decir claramente, el sector petrista, por ejemplo, que está reclamando y diciendo aquí hay una persecución sistemática contra nosotros. Yo aún no veo esa persecución sistemática contra el movimiento de la Colombia Humana a nivel nacional, que es algo, en mi parecer, es una construcción nueva. Vemos que donde están los asesinatos de los líderes de la Colombia Humana es donde estaban también la influencia de las FARC y el ELN. Esto no lo estoy justificando ni que sea así, pero yo no veo una cuestión sistemática como la de la Unión Patriótica. Puede que se venga o que se pueda visibilizar qué va a pasar, pero así como para llenar de terror de que es el segundo capítulo de la Unión Patriótica, que hay que proscribirlo y de hecho condenarlo, sí está como mucha coincidencia que donde están los líderes de la campaña, yo no digo que sean como el momento de la campaña de la Colombia Humana, existan por eso, pero también esa los coincidencia asesinatos. ¿no le parece sospechosa? Uno podría señalar ahí una sistematicidad, porque es que son realmente coincidentes. Bueno, habría que determinar las autoridades si es sistemático, porque podríamos estar hablando de un segundo genocidio si se prueba la sistematicidad contra un grupo político, étnico, racial, que es lo que digamos que se podría ver. Pero esto lo que quiere llamar la atención es que Colombia requiere transitar hacia unas formas distintas de relacionarnos. Nos vemos como enemigos en la vida cotidiana, en la Junta. Las juntas comunales no son partidarias, ahí están todos los partidos y vemos que ahí ya está el conflicto. Lo que pasa es que no se expresa de manera violenta, de que haya un exterminio o que se quite la vida, pero sí la rencilla diaria existe, o sea, no hay una posibilidad de tramitar los conflictos de una manera pacífica. Entonces Colombia tiene esa particularidad, que no nos entendemos como iguales para complementarnos, sino que nos vemos es como enemigos y queremos eliminar. Lo de la Unión Patriótica fue el exterminio y la eliminación de un sector político que pensaba distinto. Y eso no puede suceder. Y el conflicto de 50 a 60 años en Colombia también se expresó de esa manera. Alejo, en el caso de las juntas de acción comunal, esas amenazas, usted decía en restitución, en Bogotá, ¿cómo sí se sienten amenazas contra líderes comunales? Ayer precisamente se veía que ahí en las localidades del sur de Bogotá hay amenazas y esto tiene que ver también, dicen las informaciones que llegan con temas de microtráfico en los barrios, de venta y expendio de sustancias y psicoactivos que se producen y se trafican en Bogotá, que eso no es un secreto para nadie y los líderes son amenazados porque trabajan por la seguridad de sus barrios, entonces tienen que enfrentarse a este tipo de problemáticas, que ahí lo que hay que ver en últimas es que es la ausencia del Estado la que obliga a que los líderes asuman papeles que tienen que desarrollar el Estado. Es que quien debe garantizar la seguridad, la vida y la honra y los bienes de la sociedad en su conjunto es el Estado a través de la policía y el aparato, digamos que represivo, pero le toca al comunal enfrentar la realidad que la policía o las instituciones del Estado no cumplen. Es como cuando el papel que hace el comunal es, mira, aquí en el barrio se está presentando venta de estupefacientes en tal sector, en tal calle, que eso lo hacen mucho los comunales, porque son gente que conoce la comunidad. Ese tipo de amenazas esa es la que recibe de pronto de quien está vendiendo la droga, es ese tipo de... Claro, porque traen y activan la comunidad, traen la policía, digamos que visibilizan el problema, y pues viene la arremetida de los que tienen el control en ese sector de la venta y el consumo de este tipo de drogas en Bogotá. Entonces le toca asumir eso, tras de que no le pagan nada por la labor, tras de que la misma comunidad no participa, le toca también asumir ese riesgo por parte de lo que realiza y que el Estado no le da la protección. Entonces hay que mirar, es una protección que se da de manera social y cultural, porque no podemos llenar esta ciudad de carros blindados. Yo creo que lo que estamos viendo aquí finalmente es esa imposibilidad histórica que ha tenido el Estado de hacer presencia. ¿Qué pasa? Fíjense, verá, a los líderes comunales los están matando por cosas que tiene que solucionar el Estado. Desde el microtráfico y el orden público más elemental, ¿no? Desde el más elemental, desde robarle un reloj, desde eso hasta problemas más complicados como intereses económicos serios que se tocan de legales o ilegales, ¿sí? en diferentes frentes, ¿no? El económico, el social, el político. ¿Quiénes tienen que asumir eso? Porque el Estado no lo hace, los líderes comunales. Y ellos se enfrentan sin ningún arma, salvo la palabra, como decía, lo oí en estos días, decía ella, sí, mientras los líderes comunales vamos acercándonos con las piernas enyesadas, la delincuencia va en jet. Las consecuencias y los castigos para
los funcionarios o miembros del Estado o miembros ilegales, la impunidad. ¿Qué elemento ve ahí? Sí, digamos que ahí hay que esperar que se desarrollen las investigaciones. Habrá una omisión del Estado si se colocaron a tiempo o si se desarrolló la ruta para pedir la protección. El Estado tiene que, digamos que asumir la defensa de todos sus ciudadanos. Entonces el Estado responderá patrimonialmente también si no hay una protección debida hacia los líderes. Pero yo quería también plantear es que a través de la firma del acuerdo de paz, donde controlaban los territorios la guerrilla de las FARC, hoy hay un vacío y eso ha generado también más problemas de inseguridad, más problemas de control, o sea, cosas que no se veían cuando estaba, digamos que el control de las guerrillas, hoy se ve más delincuencia, otra vez el abigeato, un poco de problemas que se dan por falta de ese actor que controlaba el territorio. Esto no lo justifica, lo que quiero decir es que hay una incapacidad del Estado de controlar el territorio nacional en su conjunto, en brindar seguridad, en ejercer, digamos que esa potestad que tiene de gobernar. Entonces hay esa imposibilidad. Y eso lo ven los líderes comunales. ¿Por qué? Porque las juntas de acción comunal están en todo el territorio nacional. Hay 60.000 en todo Colombia, en todas las veredas, barrios, en todos los corregimientos. Hay juntas de acción comunal que son una respuesta a la imposibilidad del Estado de resolver todo. Pero no hay que ver tampoco que el comunal es el que reemplaza al Estado, es un complemento, porque también son dinamizadores de la participación ciudadana, de la gestión local. Entonces hay que ver es cómo se unen esas fortalezas para contrarrestar la delincuencia, que el Estado actúe, que la comunidad actúe y que podamos, digamos, transitar hacia una sociedad más tranquila, que la gente pueda desarrollar su labor, porque ser líder social es un derecho constitucional, ejercer la acción comunal es una creación también constitucional, que hay que entender que se creó fue para eso, para pacificar a Colombia, para que después del Frente Nacional liberales y conservadores se pudiesen reunir en los territorios y los matan. Entonces es una contradicción, que fueron creados para reconciliar a Colombia y hoy los matan por ejercer una labor comunitaria. En el caso, por ejemplo, de la manera como están matando a los líderes comunales, el ejército dice, de pronto el ministro sale y dice, no, eso fue por líder de falda, eso fue por tal cosa, o fue por... no lo relacionan como una matanza sistemática muchas veces. Eso se puede interpretar así o definitivamente son diferentes maneras de matar. Digamos que como este es un estado de opinión, cada uno plantea su tesis para hablarle a un nicho de la población. Pero en el tiempo vamos a ver que van a haber unas investigaciones que saldrán a la luz pública. Cuando la UP decían que no era, hay fallos y hay sentencias y hay procedimientos que determinaron que sí. Lo que pasa es que no hay esa respuesta inmediata de la justicia para poder decir fue esto, sucedió esto. Y como la gente no se acuerda, esto que está pasando hoy, ya en 2-3 meses se habla de otra cosa. Viene el Tour de Francia. Sí, de acuerdo. Entonces la gente se le olvida. Pero sí hay que generar algo que permita que la sociedad condene este tipo de cosas y que haya memoria. Porque la gente, si no pasa esto, no se acuerda de la UP, no se acuerda de los falsos positivos, no se acuerda de nada de lo que pasa. Entonces la sistematicidad va a ser probada en el tiempo. Pero hay que parar esto. No necesitamos 7.000 ni 8.000 muertos para probar de que es sistemático. Lo que sí es claro es que de ejercer la defensa de los derechos humanos y el trabajo comunitario en Colombia cada vez es más complicado y más restringido. Sí. Eso es casi que una cuestión heroica de poner su vida y ofrendar su vida por resolver problemas que son sencillos. Entonces aquí la vida ha perdido valor. Ya se cuentan, yo veo hasta videos, hay unos que dicen 300, otros 4, como si eso fuera de contar muertos. Y eso no puede seguir siendo así. Y uno hasta ve los líderes como eso los hace antes más visibles y más famosos. No hay que condenar eso, ese tipo de cosas no pueden seguir pasando. Y queremos construir una democracia donde todos podamos vivir. El escenario de la democracia es ese, donde todos podamos convivir, resolver los problemas de otra forma, pero apagando la vida no es la forma de resolver los conflictos. Alejandro, usted ha propuesto incluso un paro nacional para que los líderes de las juntas de acción comunal, la gran familia comunal, como usted la llama, le exija al gobierno saliente y al gobierno entrante una política más concreta para frenar esto. ¿Ese paro cómo va? Sí, hay como una iniciativa y es un sueño de hace casi 60 años, este año se cumplen 60 años de la acción comunal y es que ese organismo despierte, porque eso, a pesar de que digo que está en todo lado, que hay 900.000 dignatarios, 7 millones de afiliados, eso está muerto. En los barrios eso no tiene la relevancia ni la fortaleza, son liderazgos individuales. Pero si se lograra despertar el entusiasmo de todos estos 7 millones de colombianos que están afiliados a las juntas, podría existir un rechazo social a la muerte, pero también un reclamo para resolver problemas de la comunidad. Tenemos un lío y es que no tenemos la posibilidad de hablarles de una manera
conjunta a los 60.000 organizaciones que hay en Colombia porque no hay un medio de comunicación. O sea, uno está acá sentado es porque ustedes tienen la voluntad y reconocen que esto es un problema grave. Pero yo nunca veo que entrevisten como una... O sea, hay otra relevancia en la opinión pública, aparte de mostrar los huecos y un poco de cosas que es para lo que sacan al comunal, pero nunca le preguntan, venga, ¿usted qué piensa de su sociedad? Venga, ¿usted condena esto? No, nunca hay ese protagonismo. Entonces esperemos que a partir de todo esto se genere un liderazgo y que se pueda convocar a esa gran familia comunal de todo el país a que rechace no solo la muerte de sus comunales, porque aquí parece que solo el comunal revira al comunal, solo el defensor de derechos humanos pelea, solo la... No, acá es que la vida es una sola y toda la sociedad en su conjunto mire, tiene que pelearla. De esa idea de un paro generalizado surgieron una serie de trinos, particularmente de senadores actuales y senadores electos del Centro Democrático, diciendo que esta era, que no... Era una oposición al gobierno. Que era una oposición al gobierno de Duque y que lo dejaran posesionar y gobernar y que finalmente, o sea, esa marcha, por ejemplo, del pasado 6 fue interpretada como una protesta de una vez de la oposición política contra el gobierno Duque. ¿Qué piensa usted? Sí, yo sí creo que hay que dejar que llegue. Una cosa es lo que se plantea en la opinión y otra cosa van a ser los hechos y actos de gobierno ya en lo concreto. Y hay que generar es una interlocución. Yo creo en una posición de manera constructiva, que se pueda interlocutar con el otro, y creo que si el presidente electo Duque tiene una posibilidad es que se siente con nosotros los comunales, claro, que hagamos una mesa de trabajo para poder identificar y trabajar conjuntamente por ese problema. Claro, Alejandro, pero es que ¿cómo interpreta usted que esa idea que está proponiendo usted y que está proponiendo mucha gente de un paro nacional sea interpretado como un acto de oposición política? Pues eso se va a ver en las consignas y en lo que estemos planteando. Nosotros como comunales que queremos discutir las problemáticas de inseguridad y de abandono que hay por parte del Estado en cada uno de los territorios. Eso no está hablando ni de una cuestión política ni de una cuestión partidaria, sino que queremos que el Estado interlocute con la acción comunal para que conjuntamente, ya dije, en las juntas de acción comunal hay de todos los partidos. Entonces ahí sí podríamos convocar una cosa multipartidista, incluido el Centro Democrático. En mi junta, por ejemplo, la mayoría son de Centro Democrático, Liberal, de todos los partidos. Entonces, si hacemos una condena conjunta de este problema, lo asume el nuevo gobierno y busca una solución, lo podemos tramitar. Pero si se toma el liderazgo de una sola persona, y eso lo determina también la opinión pública, ¿no? Pues a ver, ahí están las redes y están, digamos que otros mecanismos para comunicar. Pero quien ha empoderado a ese tipo de personas para que lideren esto son los mismos medios que no le dan la oportunidad al que está en los barrios y en las comunidades de liderar estos procesos. Entonces queremos es que lo comunal convoque a todos, que no sea lo político que convoque a lo comunal, sino que lo comunal, que es donde estamos todos, podamos generar una respuesta ciudadana. Es que esto tiene que ser, es un problema de todos, no solamente de los comunales. Como decía ahorita, cada que muere alguien de un sector, entonces ese lo reclama, y el otro, como no es de su parche, entonces no, ese como que no es conmigo, ese no es con... Entonces esto es un rechazo social, tiene que ser una condena ciudadana. De hecho se dio a nivel mundial lo del 6, siempre se va a utilizar políticamente porque siempre hay una disputa, y vimos que la sociedad está muy polarizada en Colombia y necesitamos es construir un tránsito hacia la reconciliación, y los mismos líderes de oposición tienen que tomar una manera reflexiva y constructiva de cómo convocar a la mayoría para pasar esta etapa de la historia, porque no va a ser posible. Es que pueden silenciar los fusiles, pero el odio también se puede transmitir y puede llegar a generar muertes sin necesidad de estar armados. Entonces hay un cambio en cómo se hace la política en Colombia, y eso puede empezar desde la acción comunal, que es la acción comunitaria y la acción pública, porque lo político divide, pero lo comunitario, yo en mi barrio los veo unidos a todos por lo mismo. Cuando hay elecciones ya lo empiezan a mirar uno como raro, otro mira para allá, pero cuando vamos a pelear por el problema del hueco, del barrio, del andén, ahí están todos juntos. Entonces tenemos que unirnos en lo comunitario y respetar la vida. Alejandro Rivera, de la Federación Colombiana de Juntas de Acción Comunal, muchísimas gracias. A ustedes por permitirnos interlocutar y plantear estas ideas que esperamos se sigan consolidando y que cada vez tengan más fuerza, porque el gobierno comunal es el gobierno de la gente y esperamos que algún día el gobierno nos tenga en cuenta para construir colectivamente con ellos. 7 de la mañana, 56 minutos, tenemos más para compartir con ustedes ya.